No me puedo creer. Se puede, ¿eh? Pues estoy a punto de irme al entreno. Ya me lo ha dicho tu madre, pero será cuestión de un par de minutos. Es que no me quiero desconcentrar. Quedan 2 semanas para el Open. Entonces ya sabes de qué va la cosa, ¿no? Sí. Hombre, con visitas sorpresa de mi representante, por supuesto. El otro día Héctor ya intentó hacer lo mismo que tú, ¿sabes? ¿Ves? ¿Y qué te cuesta mantener una relación con él, no sé, durante unos meses más? Perder la cabeza me cuesta. Si ni siquiera tienes que besarte con el chico, Leire. Que estoy harta de que confundan las cosas. Suficiente hago ocultando lo de Marta. ¿No sabes el acoso que he tenido que sufrir por parte de la prensa rosa con todo esto? ¿No lo sabes? Sí, pero eso es porque estás creciendo a nivel internacional. Ya verás cómo ahora te empiezan a llover las ofertas. Ya, pero es que me gustaría hacerlo por quien soy en la competición y no por una vida privada que ni siquiera me representa. Apareces con él en las galas y cenas un par de noches solas con él y la prensa hará el resto. Miguel, que ese tío intentó aprovecharse de mí. ¿Y qué es lo que está recibiendo a cambio? Reconocimiento mundial. Es que es insoportable, insoportable ver portadas en las que me besan una noche que yo ni siquiera recuerdo. No digas, eso no es así, Leire, por favor. Es que no solo fingir ahí fuera. Es que tengo que verle cada día, en cada competición, en el gimnasio y hacer como si nada. Deberías estar haciendo todo lo posible por echarle. Su fama mantiene al equipo donde juega, ¿sabes? No, no es su fama si depende de mí. ¿Perdona? ¿Pero tú quién te crees que eres? Bueno, es que a lo mejor tengo que buscarme otro equipo. No lo entiendes. No. Solo vengo a ayudarte. Esto no es ayuda, es acoso. Tu carrera depende de unos sponsors que son mucho menos comprensivos que yo. ¿Cómo pretendes mantenerte? Pues no sé. Piensa cómo, porque ese es tu trabajo, ¿no? Mira, si no sigues mis consejos, es mejor que lo dejemos aquí, ¿eh? ¿A qué te refieres? Porque si no tienes dinero para pagar mi sueldo, no tengo trabajo que hacer. Espera, espera. Dime. ¿Durante cuánto tiempo tengo que coincidir con Héctor en público? Ya solo con eso no me vale. ¿Y qué más quieres? Tienes que cortar con Marta si no quieres estropearlo todo. ¿Pero que a ella la quiero de verdad? ¿Y qué va a durar más? ¿Tu relación o tu carrera? No puedes pedirme algo así. Sé realista, Leire. Sé realista. Es que yo no puedo saber ella qué va a sentir con todo esto, si lo va a aguantar más tiempo o qué. Y pedirle que siga todo en secreto, como si nada. Y que Héctor se aproveche. No sé qué hacer, Miguel. Mira, si no te plantearás dejar tu carrera, a mí me suena que ya has tomado una decisión. No sé. Tu parte favorita, Ray, no sé, algo. Es instrumental, ahora no sé cómo decirte qué parte. Vale. ¿Estabas escuchando? ¿Ah? Que si estabas escuchando de verdad. Claro que sí. ¿Prestando atención? No sé qué dices. ¿O estabas pensando en otra cosa? Ha pasado algo en el curro, ¿no? Lo siento. Lo siento, sé que eso es más importante. Pero No he dicho pero. no hace falta. ¿Tú recuerdas cuando ganaste el concurso de relatos?
¿En el barrio? Sí, el del barrio. Vale que no era una pasta, pero bueno, era un dinerillo. Sobre todo que lo publicaron en un montón de sitios y lo incluyeron en En un volumen. en un volumen que la petó en la Feria del Libro. Lo regalaban. Vale, sí, lo regalaban, pero joder, era un motivo para poder celebrar. O sea, es que te merecías poder celebrarlo. Hicimos lo que pudimos. Sí, pero esa misma noche me llama mi madre desde el veterinario para decirme que han tenido que dormir a rama. ¿Y qué culpa tuviste tú? Ninguna. Ninguna, pero qué rabia. Porque me encantaría poder coordinarnos, poder estar una mal cuando a la otra le pasa alguna mierda o no amargarnos cuando pasa alguna puta cosa buena. Petarlo a la vez, que nuestros perros se pongan de acuerdo para morirse. Mira, es que no sé qué habrá pasado en el curro, pero es que estamos bien. Estamos bien. Si te echan del curro, estamos bien. ¿Qué? Que tus papás puedan ayudarnos por si algo falla no me tranquiliza. No lo hizo nunca. Pues debería. Vale que no es lo ideal, pero no nos vamos a morir de hambre. Tú seguro que no, Alana. No quiero vivir siempre dependiendo de tus papás porque eso no va a ser así siempre. ¿Qué pasa si un día, dentro de muchos años, deja de poder ayudarnos? Si tú y yo... Tú los tienes a ellos. No, yo tengo un trabajo. Que te deja tiempo a tus proyectos y demás, es fijo. Pero eso da igual. Porque si te falta, estarán tus padres. Pero mis papás dependen de mí. Si no progreso por mí misma, nunca podré desarrollarme como lo haces tú. ¿Sabes cuándo fue la última vez que escribí algo? El relato de concurso del barrio. ¿Qué pasa si tú y yo terminamos? Si un día tú te quieres ir a vivir tus alegrías y tus penas a tu ritmo. No quiero que te sientas obligada a seguir conmigo por tener que ayudarme. Por no dejarme tirada.